Amigos míos, en política nadie es imprescindible, fueron las palabras de un Boris Johnson derrotado, después de aferrarse por 2 días al poder colgado de la brocha y con casi 60 renuncias de su tren ministerial y otros altos funcionarios, sin nadie que le siguiera ya el juego. Un mandato viciado desde el principio terminó de la peor manera posible. Y mientras Occidente saliva cada vez que sueña con que el líder ruso puede dejar el poder acabado y con una economía destruida, es Johnson quien sale por la puerta trasera, dimitiendo en medio de escándalos, y Biden quien lidia con una recesión a portas que ya no la contiene nadie. ¿Será que luego de tantos ataques a Rusia y su población, el tiempo pone las cosas en su lugar? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Fácil llega y fácil se va. Ya lo decía, una de las mejores bandas de todos los tiempos, Queen. Y no es algo que pase de moda, de hecho, el primer ministro británico saliente Boris Johnson lo está sintiendo en carne propia tras haber llegado al cargo de forma irregular, luego de la salida precipitada de Theresa May. Esto se descubrió cuando explotó en mayo de este año un escándalo, pues cientos de correos fueron expuestos ante la opinión pública por el portal The Grey Sun, en donde se daba a conocer el complot realizado en contra de la entonces primer ministro, en el que se tejió una red para malponer a todos los partidarios de la cabeza del gobierno y así facilitar el ascenso de Boris Johnson al poder. La razón del ensañamiento en contra de May era que en medio del proceso del Brexit, ella abogaba por una salida suavizada de la Unión de Bruselas, apoyándose en lo que llamó el Libro Blanco, que duró menos de 100 horas antes de ser hecho picadillo, al tiempo que otros apoyaban al Brexit duro y esperaban un rompimiento más extremo, en aras a sustituir la influencia europea sobre el Reino Unido por la de Washington. Mientras Occidente quiere descabezar a Rusia a toda costa, son otras las cabezas que caen. Y para muestra, un botón. El gobierno británico, luego de dar sus últimas patadas de ahogado tras una serie de escándalos que tienen cansada ya no solo a la población, sino a ministros, diputados, encargados de negocios y pare de contar, no pudo mantenerse más en el poder, teniendo que abandonar lo que Johnson llama el mejor trabajo del mundo. Los hechos en Londres están ocurriendo a una velocidad tal que el miércoles Sky News puso un contador de dimisiones, mientras el primer ministro hablaba ante la Cámara de los Comunes para explicar por qué no renunciaría a pesar del abandono de sus correligionarios. ¿Acaso no sería este el primer caso en la historia de barcos que abandonan la rata?, arremetió el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, contra el primer ministro, respaldado por la huida en masa de funcionarios del gobierno, incluyendo los ministros de la cartera de Salud, Sajid Javid, y de Finanzas, Rishi Sunak, figuras claves en el gobierno de Johnson, además del creciente número de colegas que le retiraron la confianza, especialmente por su terrible manejo del escándalo sexual del legislador Chris Pincher. En caso de no conocer a Pincher, les cuento que era el número 2 del grupo parlamentario conservador hasta su renuncia el pasado jueves, luego de que pretendiera, en estado de embriaguez, manosear a 2 hombres en el exclusivo Club Charlton, en St. James Street, uno de esos clubes londinenses para caballeros muy del gusto de los diputados Tories, que es como les llaman a los conservadores. Este bochornoso acto obligó a sus compañeros a mandarlo en un taxi a su casa. Sin embargo, no fue esto lo que llevó a Johnson al mal momento que vive el día de hoy, puesto que tras una carta en la que Pincher se disculpaba, el asunto quedaría zanjado. Estas serían algunas de sus palabras. Querido primer ministro, la pasada noche bebí de un modo excesivo. Me avergoncé a mí mismo y otras personas, y eso es lo último que deseo hacer.
Luego de esto, abandonaría el cargo y todo quedaría en el pasado, o eso creyeron todos en ese momento. La indignación proviene luego de descubrirse que este y otros actos similares ya eran del conocimiento del primer ministro, en lo que hubo un continuo acoso sexual a jóvenes asesores y colegas, y aún así Johnson fue capaz de encomendarle misiones vitales para el gobierno británico. El señor Johnson fue informado personalmente del inicio y del resultado de las investigaciones, alertó Salmon MacDonald, exsecretario permanente del Ministerio de Exteriores, en un texto enviado a la presidenta de la Comisión Parlamentaria de Ética, Catherine Stone, sobre las investigaciones del 2019 sobre actos lascivos perpetrados por Chris Pincher. Esta se puede decir que fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia inglesa, tan reconocida a nivel mundial, provocando la cascada de renuncias de funcionarios que tratan desesperadamente de desmarcarse del nefasto gobierno para sobrevivir políticamente, algo que Boris quizá no pueda hacer. Ya es suficiente, exclamó su ministro de Salud, Sajid Javid, antes de renunciar al cargo, agregando lo siguiente: he concluido que el problema empieza por arriba y creo que eso no va a cambiar. Somos nosotros quienes tenemos una posición de responsabilidad de hacer ese cambio, invitando a sus colegas a abandonar sus respectivos puestos para presionar a Johnson a dimitir. Ciertamente Johnson rompe todos los récords de mal comportamiento, enfrentando la moción de censura que no prosperó por milagros de la política británica, tras la conocida Partygate, en la que se realizaron fiestas a todo dar en Downing Street, su residencia oficial, mientras en el Reino Unido estaban terminantemente prohibidas las reuniones de más de 2 personas. No cabe duda de que el premier británico, pretendiendo hacerle competencia al rey supremo de lo impresentable, Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense, ha cometido excesos y mal puesto al otrora imperio a nivel mundial, salvado solo por su amigo de la Casa Blanca, que parecía tener un interés particular en tenerlo donde está. Es preocupante cómo el imperio norteamericano y el viejo continente van tras la cabeza del líder ruso, en una cruzada para generar xenofobia y odio en contra de todo lo que se relacione con su país y sus aliados, sin prestar atención al vergonzoso comportamiento de su misma gente. Claro, no es decencia y probidad lo que se busca, sino la satisfacción de sus intereses por encima de todo. El pasado mes de marzo, durante un discurso que diera el presidente estadounidense con los muros del Castillo Real de Varsovia como telón de fondo, comparaba a el líder ruso y la situación en Europa del Este con la antigua Unión Soviética y cómo, a su entender, Occidente derribaba muros por la democracia, entre otras burlas típicas del imperio que apela siempre al desconocimiento de la población. En medio de la euforia del momento expresó: por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder, algo que le costó, como siempre, una enmienda ante la posibilidad de un conflicto diplomático mayor por estar llamando al cambio de poder de un gobierno legítimamente instituido. El pobre Blinken, que tiene el deber de pegar la vajilla que rompe Biden, salió al paso aclarando que el presidente no dijo lo que dijo, expresándolo así: como ya sabrán, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar. Sin embargo, parece que todo lo que el inquilino de la Casa Blanca desea se vuelve realidad, pero con otros actores. En este caso, Johnson se llevó la carta ganadora. Ante el escándalo que vive el Reino Unido, el líder ruso reaccionó muy diplomáticamente al expresar que espera que gente más profesional llegue al poder, y uno se pone a analizar qué pasaría si una Partygate se hubiese dado en el Kremlin, o si el comportamiento del mandatario eslavo fuera similar al de Boris o al mismo Biden. Da mucho que pensar. Esperamos que un día lleguen al poder en Gran Bretaña personas más profesionales y capaces de tomar decisiones a través del diálogo. Fueron las palabras del portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov
al ser interrogado en relación con la actual crisis política británica. Sin embargo, más allá de la seriedad que proyecte el próximo primer ministro o no, Londres no dejará sus aspiraciones ni cambiará de mando, eso es seguro. La BBC informó este jueves, muy temprano, que el primer ministro británico había aceptado dimitir tras el aluvión de renuncias en su ejecutivo, casi 60. Durante una conversación con el líder del grupo de diputados conservadores sin cartera, Graham Brady, por lo que un portavoz del Downing Street señaló que Johnson se dirigía en un mensaje a la nación. Este mensaje no duró mucho en darse, obviamente porque la presión sobre Johnson es fuerte, y luego de 48 horas de resistencia a la renuncia, en la que explicaba su postura de esta manera: el trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles, cuando se ha recibido un mandato colosal, es seguir adelante, y eso es lo que voy a hacer. Finalmente encaró la realidad durante un mensaje a la nación frente al 10 de Downing Street. Al mediodía londinense, por fin apareció Boris Johnson y, entre otras cosas, declaró: está claro, ya que la voluntad del grupo parlamentario conservador es que haya un nuevo líder en el partido y un nuevo primer ministro. Y si estaba claro, hacía tiempo ya, pero faltaba que se diera cuenta quién debiera abandonar el cargo. Amigos míos, en política nadie es imprescindible. Fue una de las últimas reflexiones de Johnson antes de anunciar que se mantendría en el cargo hasta que el Partido Conservador eligiera un nuevo líder. Mientras, Rusia no desmaya y se quita la camisa para mostrar su fortaleza. El mandatario de cabello estrafalario se despide y con esto se termina este episodio de la obra llamada Gobernar o no gobernar. He ahí el dilema. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.